Se hicieron las correcciones que usted comentó, Ok, doctor. ok. Seguimos con las preguntas. El origen de los nervios craneales, hemisferios cerebrales 1, 2 y 8, mesencéfalo 3, 4 y 5, protuberancia 5, 6 y 7, médula oblongada 5, 9, 10, 11 y 12. Súbeme la hoja. Ok. Nervios motores, dijimos para que no se les olvide, los que mueven los ojos, la lengua y el cuello. Los que mueven los ojos 3, 4 y 6. La lengua el 9 y el cuello el espinal accesorio que es el 11. Muy bien. Y el resto son, los sensitivos son los órganos de los sentidos, 1, 2 y 8. Y los nervios mixtos, los que faltan, que serían el 5, el 7, el 10 y el 12. Ok. A ver, el L3 en los dermatomas es la rodilla y es la parte externa, no la interna, es la parte externa de la pierna. L4 es el dorso del pie, segundo, tercer y cuarto dedos. L5, borde interno del pie y primer ortejo. S1, quinto ortejo y borde externo del pie. S2, la cara posterior de la pierna, del muslo y la parte más periférica del glúteo. Ok. Región perianal, S3, S4, S5. Región anal. Reflejo cremasteriano. No, el reflejo cremasteriano es L3, L4. No es L1, L2. El reflejo L3, L4. El reflejo anal está bien, S3, 4 y 5. El reflejo vesical, S2, S3. S4. Los reflejos miotáticos. A ver. Es que el patelaro aquilio es L3, L4. Patelaro rotuliano es L3, L4. El aquileo, que es el del tobillo solo, no es patear. Eso está mal. Es S1. Únicamente es S1. Aquileo S1. Rotuliano o patelar, no platar. Es patelar. L3, L4. Tetillas, T4, apéndice cifoides, T6, cicatriz umbilical, T10, sínfisis del pubis, T12, ingle 1. Ok. Sube la hoja. C5, abducción del codo y flexión del codo, extensión del codo, flexión de la muñeca, extensión de la muñeca de los dedos, flexión de los dedos, abducción y aducción de los dedos. Bicipital C5, estilo radial C6, C7, reflejo tricipital. Ahora nos vamos a el plexo. A ver, sube la hoja porque ya no veo. Bueno, los reflejos. Doctor, se dejó de escuchar. Ok, ya se escucha.
Sí, doc. No me dejan ver las hojas, no veo. ¿Sigue sin verse? ¿Ustedes lo ven? Disculpe, yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Me No, es imagino que no veo las hojas. Me voy a salir y voy a volver a entrar. Ok, doc. Ok, doctor. Sí, doc. Dame la hoja porque les decía que los reflejos miotáticos están bien. Nada más que después pusieron reflejos de estiramiento del plexo braquial. Donde pones raíz, eso que ponen ustedes, raíz C5, C6, tronco superior, C7, tronco, eso no son los reflejos. Los reflejos son los que tienen arriba, C5, bicipital, C6, estilo radial y C7, tricipital. ¿Sí? Esto es los troncos que se forman el plexo braquial y las características clínicas de las lesiones de los nervios principales, como lo tienen aquí. ¿Sí? Nervio mediano, mano de garra o mano de simio. Nervio ulnar como mano de predicador y radial, mano caída. Sube la hoja porque no veo. Plexo lumbosacro. El plexo lumbosacro lo van a poner así como se los había dado yo. Acuérdense que les dije. Cadera. Flexión de T12 a L3. Extensión S1. Aducción L2, L3 y L4. Abducción L5. Rodilla. Flexión C5, S1. Extensión L3, L4. Tobillo. Dorsiflexión L4, L5, que sería la marcha de talones. Y la flexión plantar S1, S2, sería la marcha de puntas. La inversión L4 y la eversión S1. Para que lo cambien todo esto del plexo lumbosacro a esto que les acabo de decir. A ver, el círculo de Willis igual. Borren eso que pusieron. Les dije, son 9 vasos sanguíneos, una arteria comunicante anterior, 2 arterias cerebrales anteriores, 2 arterias cerebrales medias, 2 arterias cerebrales, 2 arterias comunicantes posteriores y 2 arterias cerebrales posteriores. Esas son las 9 arterias que forman el círculo de Willis. Todas las arterias, con excepción de las cerebrales posteriores, derivan de las arterias carótidas y las cerebrales posteriores derivan del sistema basilar. A ver, las 5 puntos de la exploración. Número 1, funciones mentales superiores. Número 2, nervios craneales. Número 3, sistema motor. Número 4, sistema sensitivo. Y número 5, sistema cerebeloso. Ahora, continuamos con las preguntas. Características del síndrome mesencefálico. El que sigue, características del síndrome protuberancial. El que sigue, características del síndrome medular o vulvar. Ahora,
Vamos a ver lo que es la médula espinal. La médula espinal se va a extender desde el agujero magno hasta el borde inferior de L1 o borde superior de L2. Obviamente, la médula espinal forma parte del sistema nervioso central y se va a dividir en 3 porciones. Porción cervical, porción torácica y porción lumbosacra. Los segmentos medulares no van a corresponder exactamente al cuerpo vertebral que se encuentra por delante de ellos, sino de la siguiente forma. En la columna cervical se le va a sumar 1, y ese es el segmento que va a corresponder a la médula. Por ejemplo, si yo quiero saber qué segmento medular le corresponde a C1, pues es más 1, sería el segmento medular 2. Al cuerpo vertebral C5 le correspondía el C6. En la región torácica, en los primeros 6 cuerpos vertebrales de T1, T2, T3, T4, T5 y T6 se le van a sumar más 2. De T7 a T9 se le van a sumar más 3. Y en los restantes a nivel T10 vamos a tener T11, T12. A nivel T11 tenemos L1, L2, L3. A nivel T12 tenemos L4, L5, S1. Y a nivel L1 tenemos S3, S4 y S5. Ahora, como les comentaba, la lesión de la médula espinal, si es a nivel cervical, se va a manifestar como cuadriparesia o cuadriplejía, con datos de neurona motora superior. Si la lesión es a nivel de la columna, de la médula torácica, la columna torácica, vamos a tener paraparesia o paraplejía con datos de neurona motora superior. Y para fines prácticos, vamos a considerar que la médula se divide en una porción anterior, que es motora, y una porción posterior, que es sensitiva. Ya sabemos que la porción que tiene la médula espinal va a tener sustancia gris y sustancia blanca. Y en estas sustancias van a subir y bajar las vías nerviosas que van de la corteza cerebral a la médula espinal y de la médula espinal a la corteza cerebral. Sabemos que la cavidad central de la médula espinal es el conducto del epéndimo. Obviamente, aquí vamos a tener nosotros varios síndromes medulares. El primero es el síndrome de sección medular completa, que se presenta cuando hay una
sección de la médula espinal. Por debajo de la lesión vamos a tener anestesia a todo tipo de sensibilidad y parálisis. Y obviamente alteración de los esfínteres. Después tenemos el síndrome espinal anterior, en donde vamos a tener una parálisis por debajo de la lesión y pérdida de la sensibilidad al dolor. Pero va a estar preservada el tacto y la propiocepción. Después tenemos el síndrome centromedular, en donde vamos a tener una pérdida de sensibilidad al tacto, una pérdida de la sensibilidad a la temperatura y al dolor. Pérdida de la sensibilidad de la temperatura y del dolor. Va a tener una preservación al tacto y la propiocepción. Y una disminución de la fuerza muscular. Después tenemos el síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard. Por debajo de la lesión tenemos pérdida de la propiocepción y parálisis y del lado contrario vamos a tener una disminución de la fuerza muscular, pérdida de la sensibilidad a la temperatura y al dolor, en el síndrome del cono medular vamos a tener pérdida de todas las sensibilidades en forma de silla de montar y alteración de los esfínteres. Ahí no tenemos afección motora. Y después tenemos lo que se conoce como el síndrome de cola de caballo, que ya no corresponde propiamente dicha a la médula espinal, sino corresponde a la cola de caballo. Y generalmente se va a presentar igual una pérdida de la sensibilidad en silla de montar, y paraplegia o paraparesia, de acuerdo a la pérdida de la fuerza muscular, pero aquí vamos que se van a acompañar de las características del síndrome de neurona motora inferior. Y hasta aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos mañana. Quiero que revisen lo que les acabo de comentar y lo van a
esquematizar igualmente en preguntas que serían: ¿cuál es la correspondencia del segmento medular con la columna vertebral? ¿Cuáles son las características del síndrome de sección medular completa, del síndrome centromedular, del síndrome de la hemisección medular, del síndrome del cono medular y del síndrome de la cola de caballo? Y el síndrome espinal anterior. Que tengan buenas tardes.